Aquí estamos en Tribunales 2 y para traer de vuelta este caso, para comentarles y poner un poco en contexto a la gente, el porteño Lucy, este hombre que allá por entre 2002 y 2003 cometió una serie de hechos delictivos, secuestros extorsivos, robos y que fue condenado a 25 años de prisión. Aquí en Córdoba su caso fue muy resonante porque en el año 2005, allá por agosto, se escapó de Bower, una de las cárceles por aquel entonces promocionada en sus primeros años como de las más seguras del país. Entonces fue realmente un caso que sonó aquí y en todo el país de una manera muy fuerte. La situación, ¿cuál es? Bueno, que va a tener salidas transitorias. Estamos con su abogado, Sánchez del Bianco, que nos va a comentar un poco cuál es la actualización justamente de su situación y cómo se encuentra él. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio, como usted lo decía, lo que se ha dispuesto son las salidas transitorias de Martín Lucy. Es la parte culminante del régimen de ejecución de la pena, que justamente es un proceso evolutivo tendiente a la resocialización del condenado. Y en este caso, los especialistas que lo asisten dentro del establecimiento penitenciario en Buenos Aires han entendido que se encuentra en condiciones de empezar con este tipo de salidas transitorias y el juez de ejecución así lo ha autorizado. Bien, esta resolución se toma en función de qué parámetros y de qué observaciones han hecho sobre Lucy para poder decidir esto. Bueno, se evalúan una serie de factores que son los informes criminológicos que se remiten desde el establecimiento penitenciario y se evalúa, por ejemplo, en el caso de Lucy, que se ha acogido desde el día 1 a lo que son los programas educativos y laborales. Él, por ejemplo, hace 2 o 3 días rindió una de las materias de abogacía, le están quedando pocas materias para recibirse, está trabajando desde el primer día que está detenido, se evalúa también su condición psicológica, su contención familiar, la existencia de un domicilio y eso es lo que permite que hoy pueda gozar de este tipo de salidas donde es un programa de semilibertad o prelibertad. Se habla también de cierto camino que optó por tomar con respecto a la religión, ¿es así? Sí, por lo que nos ha transmitido y por lo que hemos visto, él está predicando la palabra de Cristo a través de la religión evangélica y se siente contenido en ese ámbito. De prisión efectiva, ¿cuántos años lleva y cómo quedaría de aquí en más esa situación? La condena de él es a 25 años de prisión, fue unificada en ese monto y se cumpliría su totalidad en el año 2029. No obstante ello, nosotros hace ya más de un año que conjuntamente con mi socio, el doctor Ricardo Moreno, estamos bregando por la libertad condicional de él porque consideramos que reúne todos los requisitos para ello y estamos convencidos que este es el primer paso para demostrar que se ha resocializado, que ha aprendido a respetar las normas de conducta y de convivencia y que la próxima resolución del juzgado, sin lugar a duda, va a ser su libertad condicional. Le consulto por ese caso puntual aquí en Bower y que fue muy resonante. Él se escapa y 15 días después es encontrado en La Rioja. Según lo que se presume, pretendía huir a Chile. ¿En qué quedó ese caso? Mire, en ese momento yo no era abogado, pero lo que ha tomado Estado Público y lo que se sabe es que esa causa lamentablemente prescribió. Con lo cual él hoy está afrontando el peso de esa fuga que no se supo en realidad qué pasó, que es una carga que hoy muchas veces le impide acceder a este tipo de beneficio que hoy ya ha conseguido con las salidas transitorias. Las salidas transitorias entonces, para dejar en claro puntualmente de qué se tratan y cómo van a ser. Están autorizadas por un plazo de 6 meses, en la modalidad mensual, una de 24 y otra de 48 horas. Está previsto también en el marco de las mismas que tenga 24 horas para lo que es la avenida Córdoba y para la vuelta. En total es decir que él estaría 72 horas fuera de la cárcel cuando la visita sea de 24 horas y están autorizados durante 6 meses. Ahora solamente lo que resta es el trámite administrativo dentro del establecimiento penitenciario por el pedido por parte del interno y que se haga efectivo el mismo. Muchas gracias. Un gusto. El abogado Sánchez del Bianco de El Porteño, como le dicen Lucy, contándonos sobre esta situación entonces en la cual vuelve a tener salidas transitorias y según lo que comentan y se cuentan allegados a él en prisión, ha vuelto a readaptarse y a tener conductas que llevan a permitir este tipo de cosas, que tenga salidas transitorias. Así que esa es la situación y la actualización de su caso y de un caso que ha tomado realmente mucha relevancia y mucha importancia a nivel país. Sí, la fuga del porteño Lucy de la cárcel
Fue un episodio tremendamente resonante. Es más, esos días que pasaron hasta que lo detuvieron eran relatados como si fuera un mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque primero que era un delincuente célebre. En ese momento el porteño Lucy era un delincuente, todo el mundo hablaba del porteño Lucy, el porteño Lucy. Luego, porque la fuga de la cárcel fue como si le abrieran un pasillo para que pase. ¿Sí? Nunca se entendió bien qué pasó. Hermano, dale, pasá, salí. O sea, que dio la sensación de haber mucha corresponsabilidad, por no decir complicidad, dentro de la cárcel. Y entendemos que por eso prescribió la causa. Bueno, es más, entre otras cosas. No hubo un solo tiro, no se enfrentó a nadie, no golpeó a nadie, no se activó ninguna alarma. Bueno. Eso fue lo que en su momento, sobre todo, llamó la atención. Pero bueno, esa causa nunca fue tramitada, nunca fue llevada adelante en la justicia. Y eso es lo que me parece que hoy nos genera esta sorpresa. Y si querés, Francis, si le podés trasladar al abogado, me parece que a la sociedad lo que le cuesta es unir en una misma oración al porteño Lucy con una conducta ejemplar. Eso me parece que es lo que hoy, por supuesto que el abogado nos puede hablar desde las cuestiones más técnicas, pero ¿qué pasó en el medio para transformar al porteño Lucy que tanto nos preocupó como sociedad, que nos generaba miedo, que había gente que no quería salir a la calle cuando todavía estaba prófugo, a este hombre que hoy tiene una conducta ejemplar y puede estar en esta situación? Bueno, creo que, ¿qué tal? Buenos días a todos. Creo que esto está estrictamente ligado a lo que es el fin específico del derecho penal. Muchas veces se pretende venganza con la imposición de una pena o de una condena, y lo cierto que es lo que busca el proceso penal es la reinserción social del penado, y en este caso en particular, de acuerdo a los informes técnicos, no a una cuestión que plantee la defensa o una opinión subjetiva, Lucy ha dado las muestras de que se encuentra en condiciones de reinsertarse socialmente, y así lo ha entendido el juez de ejecución. Por eso tendríamos que en realidad resaltar que el proceso penal habría dado sus frutos, y estamos convencidos que esto se va a corroborar cuando Lucy cumpla con cada una de las salidas en la forma que se han pactado y demuestre que ha aprendido a respetar las normas de convivencia. Bien, doctor, muchas gracias. Recuerdo haberle hecho una nota en la prisión en Bower, a Lucy. Y su nota fue larga y todo. Lo que pasa es que no me acuerdo por qué habíamos resuelto que había que pixelarlo, porque era un pedido que nos habían formulado los abogados en ese momento y demás. Me acuerdo. Pero bueno, estaba pixelado, pero era el porteño Lucy. Me acuerdo que... Pues es que, mirá lo que me viene a la cabeza. Cuando él lo llevan al lugar donde íbamos a hacer la entrevista, estaba esposado. A mí me daba lo mismo que estuviera esposado o no, la verdad. No sé, no son cosas que me dieran miedo. Y él me muestra a las esposas y me dice, tengo que estar así. No es una cosa que me corresponde a mí decir, qué sé yo. No era un pedido tuyo, no era una solicitud, no era un requerimiento. No me acuerdo, creo que le sacaron las esposas para la nota. Y que sí, la sensación que me dio físicamente, muy diminuto, chiquito, flaquito. Y vos decías, sí, ese muchacho no puede ser el delincuente que dicen. Esa es la sensación que te da, que me dio en ese momento. Se debe andar